Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Roberto Carlos Quintana Escamilla y en esta ocasión estaremos viendo técnicas de búsqueda, en específico la del temple simulado. Este algoritmo, llamado temple simulado o recocido simulado, es un algoritmo de búsqueda metaheurística para problemas de optimización global, lo que significa que se aplicará hacia problemas que no tengan una sola solución válida, sino que tengan varios caminos para llegar al destino y nosotros queramos elegir el más óptimo. Hace referencia hacia los procesos de tratamientos térmicos que se le dan a los materiales para darles diferentes propiedades, elevando primero su temperatura y después dejándolos enfriar. En el templado, el enfriamiento suele ser rápido mediante aceites o agua. Aumenta la dureza del material, lamentablemente también su quebrabilidad, y deja la estructura en un estado energético óptimo. En el recocido el enfriamiento es más lento, se suele dejar al aire libre o bien dentro del horno sin encender. Aumenta la plasticidad del material y su ductilidad. En esta ocasión, el estado energético de la estructura se mantiene al mínimo. Estos procesos se llevan a cabo para hacer una reestructuración molecular de los materiales. Al elevar la temperatura, se permite llevar al sistema a un estado entrópico mayor, lo que significa que las partículas pueden reacomodarse con mayor libertad, entrando en diferentes niveles energéticos y pudiendo así reacomodarse en su estructura. Después de esto, se dejará enfriar el material para poder obtener una captura del estado energético de la estructura. Si se deja enfriar muy rápido, se obtendrán niveles energéticos de cada partícula mayores. En cambio, si se dejan enfriar paulatinamente, las partículas tendrán tiempo de reacomodarse y obtener un estado energético mínimo. El algoritmo depende de elegir una temperatura inicial, a la cual se estaría elevando el material en la alegoría, pero en esta ocasión la temperatura hará referencia al costo que nos tiene la solución actual o bien la solución siguiente. También necesitaremos una función de descenso de temperatura para ir definiendo qué tanto tiempo permaneceremos dentro del algoritmo. Una función de tiempo de espera en cada nivel de temperatura, el conjunto de soluciones válidas y una función objetivo, además de una temperatura final para cesar el algoritmo. Este algoritmo se desarrolla comenzando con un punto aleatorio X, el cual será un estado solución que previamente hayamos obtenido. Puede ser de manera aleatoria o mediante otro algoritmo. Luego de esto, escogemos un nuevo punto X dentro de una vecindad. Esto quiere decir que elegiremos una nueva solución a partir de nuestra solución anterior. Puede ser modificando algunos puntos en los nodos en algunos casos o bien modificando una proporción de sus variables. Luego de esto hay que decidir si vamos a movernos al nuevo punto X o bien nos quedamos en el estado actual. Para esto definimos una función de probabilidad que normalmente se utiliza con la función de distribución de Boltzmann. Esta función de probabilidad nos indica que será igual a E elevado a la diferencia entre el costo del estado futuro y el costo del estado actual, dividido entre la temperatura actual. Luego de decidir si nos vamos a mover al siguiente estado o no, disminuiremos la temperatura. Una forma de verlo es mediante el siguiente pseudocódigo. Al algoritmo le estaremos ingresando, como ya mencionamos, la temperatura inicial, a que será nuestro algoritmo para el descenso de temperatura y nuestra temperatura final. Durante el algoritmo estaremos seleccionando nuestra temperatura 0 hacia nuestra temperatura actual para empezar. Luego de esto generaremos una solución inicial, ya sea, como te dije, aleatoriamente o mediante otro algoritmo. Después de esto entraremos en un bucle while que durará hasta que la temperatura actual
descienda hasta a ser igual a la temperatura final. Dentro de este ciclo while se encontrará un ciclo for, el cual durará el tiempo estimado L, el cual será nuestro tiempo de espera. Este tiempo se puede dar determinado por la temperatura o bien puede ser constante. Luego de esto, estaremos generando una nueva solución para obtener una solución vecina. Después de esto, mediante la constante D, se calculará la diferencia entre el costo de la solución futura y de la solución actual. Por último, decidiremos si cambiar de solución actual a la que acabamos de calcular o bien nos quedamos con nuestra solución antigua. Para decidir esto, tendremos que basarnos primero en el cálculo de D. Si D es menor a 0, directamente podemos decir que la solución propuesta es mejor. Si no, elegiremos un número aleatorio entre 0 y 1. Y con el cálculo de la temperatura mediante la probabilidad de Boltzmann, veremos si es superior o inferior. Dependiendo del resultado, decidimos si intercambiar nuestros estados. Un ejemplo en donde se puede aplicar es en el conocido juego de gato o 3 en raya, en el cual los jugadores intentan, mediante por turnos, conectar 3 de sus símbolos en una cuadrícula de 3×3, haciendo una línea en diagonal, en horizontal o en vertical. Ok, para aplicar el algoritmo primero teníamos que definir una temperatura inicial, la cual en este caso pondremos en 100. Recordemos que la temperatura siempre tiene que ser mayor a cualquier diferencia entre los costos. Por ello, la temperatura final la estaremos definiendo en 11, ya que el costo máximo será 9. Sin embargo, también nos permitiremos utilizar el costo 10 para soluciones que no nos sean satisfactorias. Por ejemplo, si queremos ganar con las X, las soluciones que le den la victoria a los círculos o bien tienen empate serán insatisfactorias, por lo cual tendremos un costo de 10. También con esto estaremos estableciendo una función de tiempo de espera en cada nivel de temperatura, el cual puede ser quitando el 10% de la temperatura actual o bien un número fijo. Aquí podemos ver un ejemplo para simular una entrada del algoritmo. Si marcamos, por ejemplo, con X, el primer cuadro, esto nos representaría el primer turno. Luego aleatoriamente elegiremos uno para el siguiente jugador, otro para el siguiente, otro. Después tiraría otra vez la O, otra vez la X, otra vez la O, otra vez la X, la O y otra vez la X. Con esto ya habríamos conseguido una solución, el cual será de coste 9, ya que nos tomó 9 turnos. Sin embargo, también observamos que el resultado fue un empate, por lo cual calcularemos con un coste 10. A partir de esta solución podemos generar una solución vecina. ¿Cómo es esto? Podemos retroceder un par de jugadas para intentar hacer una solución diferente con costo menor. Por ejemplo, colocando en vez de la X aquí, colocándola en medio. Así tendríamos que esa solución tendría solamente un costo de 5 jugadas. Por lo cual la diferencia sería de igualmente de 5. Posteriormente lo calculamos mediante la
la probabilidad de Boltzmann, ya que es mayor a 0. Utilicemos E y lo elevamos a 5 entre nuestra temperatura inicial, que serían 100. Nos daría una probabilidad de 0.05. Solamente quedaría elegir un número aleatorio y definir si aceptamos este nuevo estado como mejor o nos quedamos con el anterior. Después de esto, repetiríamos el ciclo hasta que toque bajar la temperatura. Luego de esto se seguirá repitiendo hasta que lleguemos a nuestra temperatura final. Sin embargo, para hacer este proceso, normalmente el algoritmo tarda mucho para ejecutarse, por lo cual es preferible realizar un programa. Por lo cual, el video lo dejaremos hasta aquí. Agradezco su atención y les deseo una linda noche.